Ahora sí, vamos a entrar ya, gracias por favor, hablar de groseros. Perdón, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿Comentario, reclamación, refutación o algo que quieras agregar? ¿No? Era bastante importante esta parte de antecedente, ¿verdad? Porque digo, insisto, podemos entrar de directo y seguro que lo manejamos, pero no se trata de manejar. Bueno, a ver, vamos entonces a rinoceros. ¿Listo? Ya estamos ahí. A ver, espero que ahora sí se vea bien la mesa. Lo único malo es que hoy no la vamos a usar mucho. Ahora sí se ve. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a llamar Grasshopper? Pues vamos a usar, hay dos maneras. Una, le podemos sacar la barra de comandos grass, ¿no? Y casi en automático me va a autogenerar ya el concepto de Grasshopper. Esa es una, le damos enter y lo lanza. La otra es irnos aquí a la barra estándar y aquí hay un icono que tiene un chapulincito, ¿no? Grasshopper, chapulín, saltamontes. Le damos ahí y entonces se nos va a abrir por fin Grasshopper. Ya tenemos ahora sí listo nuestro entorno de trabajo de Grasshopper. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Antes de cualquier otra cosa, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué tengo que lanzar Grasshopper desde Rhinos? ¿Por qué Grasshopper no es un programa independiente o que pueda yo manejar de manera, no sé, no necesariamente pegada con Rhinos? Porque la lógica de Grasshopper es programación visual. Aquí voy a programar y acá voy a ir visualizando todo lo que yo estoy programando aquí. A diferencia de la programación textual o del lenguaje de código o codificación, uno lo único que ve cuando hace programación son numeritos, letritas, puntos, no tiene otra forma de visualizar lo que está haciendo, a menos que tengamos vinculado a un sistema que nos permita ir pues como que previsualizando lo que está sucediendo en todo ese sistema de codificación. Aquí, inmediatamente, de manera, no digo que automática, porque eso lo vamos a tener que hacer nosotros, ¿no? Va a ir apareciendo aquí lo que yo voy a ir programando acá. Siempre y cuando yo le dé la instrucción correcta y haga el trabajo de interoperabilidad entre Grasshopper y Rhinoceros de manera apropiada. ¿Qué significa de manera apropiada? Pues debo decirlo, de manera lógica y ordenada. Por eso, a diferencia, decía yo hace un momento, que a diferencia de Rhinoceros, donde me puedo perder, ¿no? Ay, ching, ya le puché aquí, ya pues ya no funcionó, ya no me salió lo que estaba desarrollando, me regreso, ¿no? Control Z, porque me regreso y lo hacer. Sigo el procedimiento, no pasa nada. En Grasshopper también se puede hacer eso. Control Z, regresarlo, pero en Grasshopper estamos utilizando la lógica secuencial de operaciones para resolver algo en particular. Mañana que hablemos de algoritmos vamos a ir profundizando un poquito más en estos conceptos, ¿sí? A ver, tenemos ahí ya Grasshopper, pero tenemos también Rhinos. A ver, esto es solo una recomendación, ¿eh? Yo suelo utilizarlo así. Abro Grasshopper para que aparezca, pues, como en este lado, en la parte derecha. Ustedes quieren ponerlo en la parte izquierda o abajo. Eso ya es como se acomoden ustedes, ¿sí? No hay una regla, ¿no?, para ello. Yo acostumbro a trabajarlo así. Y casi por default, cuando empiezo a trabajar con esto, lo que hago es que abro mi ventana de perspectiva, la coloco acá en la izquierda, y entonces lo que yo voy haciendo acá, la programación que voy haciendo, la puedo ir visualizando acá. Es decir, tengo esta especie como de ventanas divididas, para que yo pueda irme moviendo visualmente entre un entorno y otro, ¿sí? A ver, ¿hasta ahí vamos bien? Insisto, esos son ya cada quien como se acomoda. Bueno, voy a ampliar mi Grasshopper para ir hablando de la interfaz.
de la UI, ¿no? Interfaz gráfica. Ahí está. A ver, ¿qué tengo aquí en Grasshopper que pueda yo reconocer? Pues barras, ¿no? Barras, algunas de ellas ya muy conocidas, por ejemplo esta de acá arriba, ¿no? Esta línea que pues tiene lo que convencionalmente encontramos en prácticamente todos los programas de cómputo, o en casi todos los programas de cómputo, y entonces aquí vamos a encontrar, pues, no sé, nuevo documento, guardar, el folder especial y todas esas cosas, editar para regresarme, para el undo, para el redo, todas esas cosas que ya conocemos. Tengo opciones de visualización. Aquí puedo yo cambiar la configuración de cómo estoy visualizando toda mi interfaz de trabajo. Puedo personalizar el panel de lo que se presenta visualmente aquí, el display, lo puedo personalizar. Ahorita no nos vamos a meter mucho en eso, ya así como que personalizarlo, ¿no? Bueno, eso ya convencional. ¿Qué tengo acá abajo? Tengo mi ribbon, mi línea de etiquetas, que me va a ir indicando las herramientas de las cuales dispongo. Y aquí hay varias etiquetas. Una que dice params o parámetros, otra que dice maths o matemáticas, otra que dice sets, ¿no? Vectores, curvas, superficies, mallas, intersecciones, transformaciones, pantalla, y después vienen otras tres. Bueno, esta la tenemos por default, Kangaroo 2, esa viene por default. Verifiquen por favor que ustedes tienen esta que dice WB, que es Riverbird, y que tienen esta otra que se llama Launchbox o Launchero. Todos la tienen, ¿verdad? Se supone que todos, bueno, todas las computadoras están instaladas aquí, todas la tienen, los cargamos. Los que no han podido instalar los plugins, pues a lo mejor no les va, obviamente no les va a aparecer. Bien, a ver, ¿qué significa esto? ¿Es una barra de herramientas como la que tenemos en Rhinoceros? No, no es una barra de herramientas. Vamos aquí a establecer un criterio muy particular para trabajar con Grasshopper. Hay dos tipos de elementos que deberíamos diferenciar: los parámetros y los componentes. Eso lo voy a explicar más adelante, en la segunda parte, cuando avancemos del proceso. Ahorita vamos a empezar a reconocer cómo trabajar aquí, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta barra de componentes, que le llamaremos así, porque también están incluidos parámetros, pero bueno, en general se reconoce como componentes. Aquí abajo tenemos la barra de propiedades del Canvas. Esto que tenemos aquí, ya se dio cuenta, también podemos usar el mismo procedimiento de alejar y zoom in, zoom out, ¿no? Alejarse, acercarse, una visual, pero se darán cuenta que tiene aquí una grid. La grid no funciona, no sirve para absolutamente nada más, es como para que nos ordenemos un poquito, ¿no? Ya se dieron cuenta que también tiene aquí un marquito, tampoco es un marquito que limite o restrinja nada, simplemente es una forma como de poner orden, ¿no? Para que tengamos una especie de hoja y empecemos a trabajar pues, de manera ordenada en toda esta área que es el Canvas, pero no existe esta restricción, ni las rayitas que aparecen ahí funcionan ni me restringen nada, ¿sí? Esta cosita de colores que ven acá se va a quitar tan pronto empecemos a llamar componentes, ¿sí? Esta no se preocupe, no le vayan a mover nada ahí. Bueno, de hecho ustedes seguramente no tienen nada, no hemos generado nada ahí. Ah, no es cierto, sí hay algunas computadoras que ya tienen algo como los alumnos de diseño civil por computadoras que empezaron a hacer el trabajo. Pero no le piquen, no le van a picar. Bueno, a ver, vamos entonces a ver, yo voy a utilizar aquí una herramientita que ustedes no tienen, que se llama Bifocals, ¿sí? Esta herramienta Bifocals yo la voy a colocar aquí. No es una herramienta, no es un componente, no es un parámetro, solamente es para que ustedes, cada cosa que yo vaya haciendo aquí, vayan apareciendo la información necesaria para que ustedes la reconozcan, ¿sí? O sea, es como un recurso para que da el curso, para que ustedes vayan reconociendo lo que ustedes hacen, ¿sí? No se preocupen, yo lo voy a poner acá arribita, no sirve para otra cosa más para que ustedes puedan visualizar. Bueno, a ver, ya tenemos ahí la barra de componentes, tenemos nuestro Canvas, y ahora, ¿qué más? Ustedes ya se dieron cuenta que cuando llamé Bifocals desaparecieron los cuadritos, así les va a pasar a ustedes ahora que empecemos a llamar componentes.
Vamos rápidamente a revisar qué es lo que tenemos aquí en nuestra barra de parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a encontrar incluidos aquí? Puntos, vectores, círculos, arcos de círculo, círculos de arco, arcos de círculo, curvas, líneas, planos, rectángulos, cajas, V-reps, que es formas geométricas, mallas, caras de malla, y así sucesivamente. Todo eso que ustedes ven ahí, aclaro, no son herramientas, no es como en rinoceros, ustedes agarran la herramienta y hacen algo, ¿no? Cumple con una acción específica. No funciona de esta manera. A ver, ¿qué más tengo aquí? Funciones matemáticas. ¿Qué tipo de funciones matemáticas tengo? Dominios, matrices, operadores, polinomiales, scripts, esta es muy interesante, tiempo, tengo un montón de opciones, no voy a explicar cada una. Sets o objetos. A ver, tengo listas, tengo secuencias, tengo objetos, tengo textos o tengo árboles. No son árboles para ambientar, no vamos a hacer modelado, aquí no se hace modelado, son otro tipo de árboles. Vectores. ¿Se acuerdan que decíamos que un concepto fundamental que no deberíamos perder de vista es evitar pensar en rayas como rayas o en líneas como líneas, sino que sería pensarlo más en sus propiedades? En este caso los vectores son elementos que tienen propiedades, tienen dirección, magnitud, escala, muchas cosas que nosotros no podemos omitir en este entorno. Por el contrario, son propiedades que podemos o deberíamos poder aprovechar. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa tenemos? Curvas. Fíjense, ya se dieron cuenta aquí que cuando hablamos de curvas es algo medio parecido, si no muy parecido a lo que vimos en rinoceros. Vemos algunas curvas con una variedad de curvas. También tenemos estas herramientas de división en las curvas. También tenemos primitivas, es decir, generar cada uno de nuestros elementos de manera básica, sin ninguna otra cualidad que podamos nosotros haberle otorgado o que pudiera haber adquirido previamente. Splines, ¿se acuerdan cuando hablamos de las loops? Las splines son un tipo de curva que está definida por una función matemática. ¿Sí? Entonces, cada cosa que nosotros hagamos aquí con este tipo de curvas, como por ejemplo las catenarias, ¿no? Esa curva tiene una definición matemática, está definida por una función matemática, por ejemplo. Y bueno, aquí otras que son más utilitarias, ¿no? A ver, ¿qué más sigue? Superficies. En superficies también nos daremos cuenta de que esto es muy parecido a lo que vimos en rinoceros. ¿Por qué? Pues porque vamos a estarnos moviendo entre grasshopper y rinoceros y vamos a estar intentando vincular lo que se conoce como sistema de interoperabilidad. Y aquí van a aparecer los análisis de las superficies, formas libres, primitivas también, lo que vimos ayer también en rinos, la subdivisión, que es esta especie de suavizado, ¿no? Para poder hacer una especie de moldeo, y utilidades, ¿no? Mallas. En mallas hay unas que son muy interesantes, por ejemplo esta de Voronoi 3D, que por cierto la vamos a usar aquí porque es muy útil, es bastante útil y muy interesante. Herramientas de análisis, otras primitivas, estas de triangulación, esta de Voronoi, y otra serie de utilerías. Intersecciones, esta ya es para hacer una serie de transformaciones en cada uno de los objetos. Herramientas de transformación, ¿se acuerdan que vimos algunas de estas? Por ejemplo, no sé, por aquí debe estar la de Twist o la de Revolve, Twistbox, las euclidianas, estas están basadas en operaciones euclidianas básicas. En fin, aquí tenemos una gran variedad de herramientas de transformación y estas ya tienen que ver con la visualización. Una vez que tengamos ya una definición más o menos desarrollada, podemos aprovechar estos recursos para poder visualizar o previsualizar. No se preocupen si ahorita me estoy yendo muy rápido con esto, lo vamos a ir viendo ya en la práctica. No todas, obviamente. Ahí viene esta que es Weaver-Bird. Weaver-Bird es un complemento, esta no viene cargada con Grasshopper, este es un complemento del complemento de Grasshopper, que esta nos va a permitir, por ejemplo, generar una serie de modulaciones o de panelización, hacer operaciones de extracción,
hacer suavizados de superficies de manera suficientemente precisa. Ahorita voy a explicar cómo es que operan estos, porque también esto lo podemos hacer en rinoceros, pero en Grasshopper ya lo tenemos precargado en este complemento, con una serie ya de, digamos, de desarrollo de la parte matemática. ¿Okay? Transformaciones. Kangaroo 2, a ver, ayer, ¿quién me preguntaba? El maestro, creo que usted me preguntó, o sea, se podían hacer análisis de comportamiento, por ejemplo, de elementos, ¿no? Tensión, compresión, todo. Kangaroo es la herramienta. Kangaroo sirve para hacer eso, para hacer simulación física, para generar, por ejemplo, elongaciones, esfuerzos, tensiones, compresiones. Hay una enorme variedad de posibilidades aquí con Kangaroo. Esta ya la viene precargada, por favor, y tiene montones, pero montones de posibilidades de hacer ese tipo de análisis estructural y de comportamiento de materiales. ¿Okay? Finalmente, Launchbox, o sea, la loncherita. Este Launchbox ya tiene una serie de recursos que me va a permitir hacer paralizaciones, estructuraciones y configuraciones de elementos en una serie ya de componentes ya que trae precargada una serie de acciones predefinidas. ¿Sí? Digo, ya sé que ahorita estoy hablando en abstracto, pero cuando logramos trabajar, ahí vamos a entender. Bien, esto es todo lo que tenemos. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver cómo funciona. Ahora sí vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo le hacemos para trabajar con estos componentes? A ver, hay varias maneras, fíjense. Eso es algo que nos brinda Grasshopper, que nos da varias maneras para poder interactuar y para poder llamar las herramientas. Quizás una de las más prácticas sea esta: darle doble clic, al canvas, en cualquier punto del campo, doble clic, y se les va a abrir ese campito. ¿Sí? Si ustedes conocen o saben cuál es la operación del componente, o el parámetro que quieren utilizar, le ponen el nombre. No sé, vamos a pensar en uno básico, de hecho de los que vamos a usar ahorita. Punto, ¿no? Claro, todo viene en inglés. Así es que si alguien tiene problemas con el inglés, pues entonces, punto, ¿cómo se dice punto en inglés? ¿Cómo se dice línea? Pues mismo va a tener que tener sus soluciones. Estoy seguro que todos los aquí presentes ya no tienen ese problema. Todo va a ser en inglés. Yo no sé si Grasshopper 2, porque ya ahorita ya hay un Grasshopper 2, tengo opción de ponerse en español, pero no le veía yo mucho sentido, porque en realidad muchos de los recursos en los que se crea Grasshopper vienen de origen ya de su lógica operacional desde el inglés, ¿no? Tal y como lo diseñó Ruther. En fin, pues si quiero llamar un punto, le pongo point. A ver, vamos a ponerle point y vamos a ver qué pasa. Pues aparecen varias opciones, fíjense. Uno que es el punto a secas, otro que dice lista de puntos, otro que get point, otro project point, also no, un montón de, bueno, no tantas, pero por lo menos hay unas 10 aparecen. ¿Cuál es la que quiero? ¿O cuál es la que debería usar? Depende de qué quiera hacer. Aquí es donde viene la parte más interesante. Vamos a llamar la primera, ¿no? Vamos a llamar la primera, que es point, vamos a ponerla aquí, y va a aparecer esta cosita aquí, perdón que le diga cosita, pues es un elemento ahí que parece más bien una pila, ¿no? Parece una pila que tiene dos volutas a sus extremos. En la segunda parte de esta sesión les voy a explicar qué significa cada una de estas cosas. Ahorita vamos a verlas operar. Ya después les voy a explicar cuál es la lógica operativa funcional directamente en el componente. A ver, me aparece el componente, más bien el parámetro, porque esto lo saqué de parámetro. ¿Y cómo sabes que es un parámetro? Pues porque también está acá, ya viene, que también lo puedo llamar desde acá. Es el primerito que está aquí, ¿no? Y tengo, ya les decía, tengo varias formas de llamarlos. Le puedo dar clic, pero aquí no va a funcionar como si fuera una herramienta. Si le doy clic no va inmediatamente a darme la opción de la acción que va a generar, ¿no? Si le doy clic, solamente lo estoy
tomando, lo estoy, digamos que, colocando en el cursor para ponerlo en el canvas, ¿sí? Entonces lo puedo poner aquí, ahí está, ¿no? ¿Qué otra forma tengo de llamarlo? De llamar ese componente. Pues también puedo arrastrar, puedo decir aquí y lo arrastro para acá. Tres formas de llamar los componentes, ¿sí? Yo en lo particular creo que cada uno debería de plantearse hacerlo de la manera más práctica y más accesible posible desde su propio flujo de trabajo, ¿no? Yo no podría afirmar que deberían de hacerlo siempre dándole doble clic y llamándolo por el campo, porque a lo mejor ni siquiera sé cómo se llama eso que estoy intentando llamar. Y entonces primero tendría que aprenderme todo lo que existe y cómo se llama para poderlo poner por su nombre, ¿no? Claro que cuando ya uno va utilizando de primera cura, ya va entendiendo cuál es el componente que voy a utilizar, lo que más me conviene, ¿sí? De entrada, deberíamos de atender pues, a esta cuestión visual, ¿no? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Pues tenemos un círculo, vamos a llamar un círculo. Ajá, ¿y qué pasa con eso? O sea, que ya lo tengo ahí, ¿y ahora qué? Esa sería la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con ellos? Ya se dieron cuenta que tienen esta especie de volutas, ¿no? Que no son otra cosa más que unos elementos de entrada y salida, inputs y outputs. En la segunda parte de esta sesión voy a explicar esto más a detalle. De momento vamos a revisar un poco nada más cómo es que funciona, cómo es que funcionaría esto ya en la relación interoperativa con rinoceros, ¿sí? Entonces vamos a hacer un primer ejercicio. Y lo primero que tenemos que saber es cómo llamar el componente. Y yo les recomiendo que por primera vez yo les voy a ir diciendo cómo se llama el componente y ustedes lo van a llamar desde aquí, ¿sí? Para que no lo andemos buscando hasta acá. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos proceder entonces a hacer nuestro primer ejercicio? Sí. A ver, igual que en cualquier rinoceros, si yo selecciono esto, le puedo dar suprimir y se borra, ¿no? Y exactamente igual que en cualquier otro entorno de trabajo digital, ¿sí? Voy a borrar eso porque voy a empezar a llamar componentes, pero antes de eso voy a establecer mi área de trabajo. Ya les dije, yo voy a trabajar con Grasshopper del lado derecho, Rhino del lado izquierdo, y si se dan cuenta, Rhinos está abajo, ¿no? Grasshopper está encima, pero dejo espacio suficiente para que yo pueda visualizar aquí lo que voy a ir haciendo acá. Entonces, una vez que ya establecí yo ahí, acomodé mi área de trabajo, ahora sí ya puedo empezar a llamar componentes. ¿Y qué les parece si hacemos lo que empezamos hace un ratito? Vamos a llamar un punto. ¿Les parece? Un punto. La unidad básica, diría. Vamos a darle doble clic. Bueno, por cierto, yo le estoy dando doble clic acá afuera, debería estar haciendo aquí, ¿no? Por cuestiones de orden, ¿no? Doble clic y le ponemos point. Ahí está. Point, y llamo mi primer componente que se llama point. Ahorita les voy a explicar más adelante, en la segunda parte, les voy a explicar qué significa que estén naranjas, verdes, grises, negros, morados, bueno, morados no sé. De colores sí significa. A ver, ya tengo ahí mi parámetro punto. Ahora, ¿qué necesito? Pues necesito vincularlo con rinoceros, ¿sí? Tengo dos formas de hacer eso. Voy a explorar ambas. La primera es que yo desde Grasshopper le asigne el componente punto para que se vincule con rinoceros. ¿Y cómo voy a hacer eso? Voy a dar clic derecho. Denle clic derecho y se van hasta esta parte donde dice set one point, o sea, colocar un punto. ¿Ok? Denle ahí. Inmediatamente Grasshopper se desaparece porque Grasshopper dice, ¿quieres que te lleve a rinoceros para que ahí me diga dónde quieres ese punto? Sí, está bien. Y entonces aquí yo puedo colocar un punto. Voy a colocar aquí el punto, ¿no? Ahí está. En rinoceros, ¿eh? Ya vieron.
El punto está acá y lo ubiqué aquí. ¿Sí? No hay problema, ¿verdad? El punto ya no solo está en Grasshopper como un componente, sino que ahora ya está vinculado con rinoceros, no como un punto en realidad, sino como una posición específica. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer cuando hablábamos de los puntos? Un punto es una referencia en el espacio y se atiene al sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? X, por cierto, vamos a recuperar este concepto. Ayer se me olvidó, a ver, X, también conocidas como abscisas, y Y, también conocida como ordenadas, y Z, también conocida como no. Ah, ¿verdad? A ver, ¿quién se acuerda? Si X es abscisas y Y es ordenadas, Z, ¿qué es? A ver. Z se llama gota. Así se llama gota. Así lo pusieron. Gota. Z es gota. Así como X es abscisa, Y es ordenada, Z es gota. Ese es su denominativo. Yo no se lo puse, así sí. El dibujo así de ¿Perdón? el dibujo en los cortes, los trazados son gotas. Sí, pero también en planta, son gotas. Sí, pero supuestamente en algo que tenemos Puede ser. Sí, puede tener sentido. Si lo explicamos con el eje Z, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en el caso de topografía, la gota se refiere a lo que es la altura. Ahí está la explicación, ¿verdad? La cota es la altura, efectivamente, es decir, es el eje Z, es la vertical. Es la vertical. Nivel 0 a... Ok, perfecto. Qué bueno que tenemos aquí un ingeniero que nos ilustra esa idea. Está perfecto. ¿Perdón? ¿Cómo se pega? Si no está, no se llamó. A ver, ¿qué pasa si no se llamó el punto? Hay que deseleccionar y debe ponerse gris el componente. Si sigue naranja es que no hay punto. O sea, si sigue naranja es que no tiene ninguna información. Fíjense, esto es interesante. Vamos a regresarnos un poquito. Si sigue así, hay que repetir la operación. O sea, no debemos, mejor hay que hacerlo. A ver, si está naranja, ahorita me voy a adelantar un poquito, me va a aparecer esta especie como de notita, ¿no? Si nos posicionamos ahí, vean lo que dice la nota. Dice, este objeto contiene una advertencia. Cliquen el balón para ver los mensajes, ¿no? Ya le digo. Dice, flotante parámetro to file to collect data. Es decir, no está colectando nada de información, ¿no? Hasta ahí no tiene nada dentro. Es un parámetro vacío, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Lo que voy a hacer, pues obviamente lo que hice hace rato, ¿no? Lo del clic derecho, set one point. A ver, por favor, set one point. Se cierra Grasshopper, se abre exclusivamente Rhinos y le damos clic y no va a aparecer un punto, va a aparecer una marca. Una marca. El punto no existe en realidad en rinoceros. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos ayer para poner puntos en el rinoceros? Pues aparece una bolita blanca, ¿no? Este punto. Aquí no hay punto en rinoceros, simplemente aparece una referencia que está vinculada con el componente punto que yo tengo en Grasshopper. ¿Cómo puedo verificar que ya está cargado? Pues que ya desapareció la advertencia, ¿no? Ya no me está advirtiendo nada. De hecho, aquí si me pongo con el cursor encima del componente me dice, contiene una colección de puntos tridimensionales. Y abajito dice, localizar y definir el valor en 650. ¿Qué es 650? Sus coordenadas. Ahí está colocado esa marca de punto. Insisto, no es un punto, es una marca de punto. Pero hay otra manera de que yo pueda hacer esa vinculación. Claro que hay otra manera. Si yo establezco, me voy a rinoceros, tomo la herramienta punto, aquí sí es herramienta, aquí no es como aquí es herramienta, y coloco el punto, ya se dieron cuenta que lo que aparece aquí sí es un punto, ¿no? Ahí está, marcado el punto, en rinoceros. ¿Y cómo le hago para pasar ese punto a Grasshopper? Pues
Vamos a ver ese procedimiento. Vamos a llamar otro componente. El que ya tenemos ya está ahí. Si ya no lo podemos, bueno, sí podemos, pero no lo vamos a mover. Vamos ahora a llamar otra vez el componente point. Point, ¿no? O también lo podemos acá arriba, ya saben dónde están. Entonces ya tenemos aquí mi componente point. Y ahora voy a vincular este componente que todavía está en naranja, porque no tiene nada de información, ahí dice parámetro vacío, ¿no? Parámetro vacío. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer exactamente la misma operación, clic derecho, set one point, y ahora en Rhinos voy a seleccionar el punto. Listo. El punto que ya existe en Rhinos, obviamente. ¿Listo? ¿Ya vieron? Selecciono acá el Grasshopper y se pone el verdecito aquí, igual que si lo hago acá. Nada más que fíjense aquí lo que sucede, qué interesante. Este primer punto que hice, el que no existe en Rhinoceros, cuando yo habilito el Grasshopper, sí aparece, es más, puedo hasta moverlo, hasta desplazarlo. Son dos formas. Ahí ya va a depender de qué es lo que me conviene, cómo quiero yo que suceda toda esta serie de operaciones. En este caso, pues nada más es un punto. Solo es un punto. Ya sé que no parece mucho, pero créanme que de aquí en adelante vamos a empezar a sumar y a construir cosas que nos van a dar pauta para entender cuál es la lógica de la programación visual, Grasshopper vinculada con recursos. Ok, ya tenemos entonces ahí un punto. Es más, ya tenemos dos puntos, ¿no? ¿Qué les parece si vemos otra opción de definir un punto, tanto en Grasshopper como en Rhinoceros? ¿Vemos una tercera opción? Ahí les digo. Vamos entonces a llamar otro componente, doble clic, pero ahora en vez de llamar un punto, porque yo puedo llamarlo igual que lo tenía hace rato, vamos a construir un punto y vamos a ver ahorita una diferencia. Vamos a ponerle construct point, construct point, ¿sí? Y les aparece este primero, construct point. ¿Listos? Seleccionamos y caray, este ya no se parece a los dos anteriores, porque aquí ya me aparece con otra característica, ya es más grande y de hecho ya me está pidiendo otro tipo de entradas o de inputs. La salida es exactamente la misma, pero las entradas son diferentes. A ver, ¿por qué me está pidiendo esto? Supongo que ya está pidiendo un punto en el espacio, ¿dónde quieres poner? No un punto. Me está diciendo, a ver, te voy a hacer un punto, ¿eh? Dime dónde quieres ese punto, en qué coordenadas en el espacio quieres que te ponga ese punto. Es decir, ya me está indicando ahí que me falta información, ¿no? De hecho, si me deshabilito acá, se va a poner gris. No me marca una nota de advertencia porque hay una lógica aquí que la voy a explicar más adelante. Ahorita no vamos a detener mucho en esto, pero más adelante voy a explicar esa lógica. Este como componente me está pidiendo que le dé más información. Vamos a ponernos aquí con el cursor y dice construct point from x, y, z coordenadas. Este componente corre una vez, ¿no? Corre una vez. Ajá, ¿y qué? Nada más está corriendo. ¿Qué está pasando dentro de este componente? Pues que aquí hay una operación, pero no tiene información suficiente para correr, ¿no? O sea, no lo estoy habilitando para que funcione. ¿Qué necesito? Capturar las coordenadas. Efectivamente, tengo que decirle, oye, mira, en X, en Y y en Z necesito que me lo coloques. Estas son las coordenadas. ¿Perdón? Sí, es 0, 0, efectivamente, porque tengo el componente, ¿no? Si no tuviera el componente, este componente, pero no es un punto, es una referencia, exactamente igual que el primer punto que llamé, ¿de acuerdo? A ver, vamos ahora a usar. Ahí está, ¿sí? Ahí está, aparece la coordenada en el origen, ¿no? En 0, 0.
¿Qué vamos a hacer con este componente? Pues le vamos a meter, le vamos a dar información de entrada, ¿sí? En cada una de las coordenadas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar un componente que es muy recurrente y quizás el que nos puede explicar de manera más precisa lo que significa un sistema de parametrización. Y este se llama Number Slide. ¿Okay? Number Slider. Number Slider. Este. Que también lo tenemos acá arribita, acá en inputs. Number Slider. Ahí está. Ya se dieron cuenta la diferencia entre este componente y los otros que hemos llamado anteriormente. Este componente no tiene input, solo tiene un output. Es decir, este solamente me va a permitir mandar información, no recibir información. Por lo tanto, este es un parámetro, es decir, este es un componente de parametrización, es decir, va a mover información. ¿Qué tipo de información? Pues información numérica. Este tipo de información. ¿Y por qué cuando lo llamo me aparece 0.25? Pues porque el programa, el Grasshopper, intuye que yo necesito ahí un valor X. Como no le di más información, yo nada más te doy el number slider, no me pediste ninguna información específica, ni un número, ni nada por el estilo. Así es que te doy por default, ¿no? 0.25. Ah, pero eso que tiene que ver con el sistema que estoy utilizando. Fíjense bien, ¿eh? ¿Por qué me está dando en valores como en fracciones? ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver, vamos a tratar de intuir por qué. ¿Se acuerdan ayer que hablamos de la grid y de las unidades? A ver, vamos a ver qué pasa con las unidades. A ver qué pasa aquí con las unidades. ¿Qué unidades tengo en este caso? Unidades. Y vamos a ver. Vamos a ver, lo tengo en metros. La tolerancia es de 0 a 1 unidades, grados 1.0. Esta tolerancia absoluta es la que me está marcando digamos, el valor que dentro del entorno del Grasshopper está incluyendo que en rinoceros estoy manejando. ¿Sí? Es decir, me está diciendo, pues, te lo puedo dar en fracciones. ¿Sí? Con cuántas decimales, ¿no? ¿Por qué? Porque estás trabajando en metros y los metros son grandes. Si estuvieras trabajando en milímetros, a lo mejor te lo pondría en otro tipo de rango. Bueno, está bien. Vamos a pensar que sí me sirven esos valores. Y vamos a ahora hacer un procedimiento. Fíjense, este procedimiento es que le vamos a mandar información de aquí a acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues lo vamos a conectar. ¿Cómo se conecta? Le vamos a dar clic en esta bolita, que está aquí. Si se posiciona, ya vieron, aparece una flechita. Clic sostenido y vamos a conectar con X. ¿Qué es X? Pues es la coordenada X, ¿no? Las abscisas. Ahí está, ya le estoy dando un valor. Vamos a hacer lo mismo para las otras dos, pero aguanten tantito. No se adelanten. Vamos a hacerlo práctico y fácil, ¿sí? ¿Les parece? ¿O quieren que hagamos el mismo procedimiento de llamar el slide? Vamos a hacerlo práctico y fácil. Vamos a copiarlo. Pues sí, se puede, digamos, seleccionar y ponerle control C, control V y me va a copiar el nombre del slide. Y lo puedo conectar. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí, hay otra forma de hacerlo. Y esa otra forma de hacerlo me va a permitir que yo pueda configurar un number slider y copiarlo n cantidad de veces para que me funcione para las otras 2, 3 o 4 inputs. ¿Sí? A ver,
Voy a borrar de hecho mis number slides. Ustedes si quieren conservenlos, no borrarlos, no pasa nada. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. En vez de llamar un number slider, voy a darle doble clic, y antes de llamar cualquier cosa voy a poner un valor. A ver, si estamos trabajando en metros y lo que yo quiero es posicionar un punto en el espacio, en ese entorno, ¿no? ¿Qué unidades o qué tipo de unidades o qué rango de unidades podría yo utilizar? Las que quieran. ¿Les parece de 0 a 10 metros? ¿Sí? Entonces vamos a usar este sistema. 0, vamos a poner 0, punto, dije punto, no dos puntos, ¿eh? O sea, punto, 10, enter. ¿Y qué va a pasar? Automáticamente Grasshopper dice, lo que quiere es un nombre slider, ¿verdad? Sí, lo quiero. Pues ahí está. ¿Con qué rango? De 0 a 10. De 0 a 10. ¿Qué unidades? En este caso son metros, ¿no? 10 unidades, metros. Okay. Muy bien. Oye, pero ¿sabes que ya me di cuenta que me podría ser útil si me das, además de esas unidades, en decimales? Entonces ya me arrepentí. Ahora sí quiero que me lo des en decimales, pero que el rango sea de 0 a 10. Pues entonces voy a hacer lo siguiente. Le voy a dar doble clic acá, no aquí, sino acá en la parte donde está el nombre del slider. Y me va a aparecer esta ventanita de configuración. Esta ventanita de configuración tiene varias opciones bien interesantes. Ahorita está en N. ¿Qué significa? Quisiera even numbers. A ver, ¿qué son even numbers? Números pares. Números pares, efectivamente. Si quisiera odd numbers, Números impares. números impares. Efectivamente, entonces tengo ahí varias opciones. En realidad esto me da muchas opciones para que yo pueda moverme en un rango, pero además el rango lo puedo yo modificar. Miren, aquí está el dominio, se llama dominio email. Mínimo 0, máximo 10. Y si yo quisiera que el máximo fuera 20, le doy clic ahí y le pongo 20, ¿no? Aquí no es enter, es darle a la flechita, a la palomita verde. Entonces ahora ya mi rango quedó entre 0 y 10 con decimales. ¿Con cuántos decimales? Con 3, ¿no? Por lo menos. Entonces ahora ya tengo de 0 a 20, pasando por todos los decimales que corresponden. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta parte es interesante porque aquí podemos empezar a configurar los parámetros. Ahorita simplemente estoy dando números aleatoriamente, pero cuando ya estemos trabajando con un elemento en el cual ya tengo una noción suficiente como para poder establecer cuáles son sus parámetros matemáticos, por ejemplo, o algorítmicos, ahí va a ser bastante útil que yo pueda tener o manejar esos rangos y esos variables, digamos, numéricas. Ahí es donde va a ser útil. Y si se lo están preguntando, efectivamente, este es el punto en el que podemos estar hablando ya de un sistema paramétrico. Porque estamos utilizando un parámetro. Aquí ya no es una cuestión de como súbele, bájale, ya que se ve acá la curva bien acá, bien loca. O sea, estamos utilizando parámetros. En fin, bueno, vamos a dejarlo así y vamos a copiarlo. A ver, ahí les va una forma de copiar, fácil y rápido. Seleccionamos el slider y como que con el clic sostenido, como que lo jalamos hacia abajo, o hacia arriba, o hacia donde quieran, y presionamos la tecla Alt. Primero lo desplazamos tantito, ¿no? Y después presionamos Alt. No presionen primero Alt y después desplacen porque va a suceder otra cosa. A ver, ¿ya vieron qué pasa si primero presionan Alt y después desplazan? Aparece esto. ¿Saben cómo se llama esto? ¿Sí saben cómo se llama eso? Yo creo, supongo que la maestra Cintia sí sabe cómo se llama.
¿Sí te acuerdas, Cintia, cómo se llama? ¿No? Es que yo estuve en un curso con él. No lo explicaba. Eso se llama, ¿cómo se llama? El báculo de Moisés. ¿Quién fue el que abrió las aguas? ¿Quién fue Moisés? Es el báculo de Moisés. Es como que ábrase. ¿Para qué sirve eso? Pues nada más para ampliar aquí el espacio, ¿no? Así se llama. Bueno, así le puso Rotten, ¿no? O sea, no creo que se invenció bien. Dennis Rotten tiene humor. Vamos a hacer esta cosa. De hecho ni siquiera tendría por qué. A ver, primero mantengo presionada la tecla Alt. Alt es la que está junto a Alt, y luego ya clic sostenido y muevo. Clic sostenido. Acuérdense que aquí se utilizan mucho estas cuestiones de clic sostenido, clic derecho sostenido. Eso es muy recurrente. ¿Sí? Bueno, pero ahorita lo vamos a usar vamos a usar el de copiar, que es más para simples mortales. Desplazamos tantito, presionamos Alt y ahora sí ya se copió, ¿no? Ahí está, ya está copiado. ¿Okay? Pero saben que ya me arrepentí, no quiero que tenga decimales. Así es que ya no quiero copiar, ya no quiero que se copien de 0 a 20 con decimales. Estaba muy bien al principio, entonces voy a quitar estos slides. Ya no los quiero. Ya que habíamos avanzado, ¿qué pasó? Momento, no se preocupen. Hay otra forma más sencilla todavía de establecer rangos. Vamos a darle doble clic, doble clic, doble clic, y vamos a poner el número 5 y le damos Enter. Fíjense bien lo que pasa. De 0 a 10 en números enteros. Igual que al principio. Me regresé. ¿Y por qué si pongo 5 me da ese rango de 0 a 10? Porque lo pone a la mitad. Esa es la lógica. Si yo le hubiera puesto 15, pues vamos a hacerlo, a ver qué pasa si le hubiera puesto 15. A ver qué rango. De 0 a 100. O sea, una vez pasando de 10, ya me dicen, a ver, entonces tu rango, ¿crees que lo quieres más grande? Si pasas de 10, creo que ya me voy hasta el tope, que podría ser 100. Digo, no el tope de lo que existe, sino el tope del rango que puedo ser razonable. Y me lo pone de 0 a 100. Así funciona. Yo me voy a quedar con el primero, el de 0 a 10. Lo voy a copiar. Voy a copiarlo. Desplazo, Alt, desplazo, Alt, y ya tengo 3 veces. Ahí está. ¿Listo? Fíjense, todo esto para construir un punto, O sea, un punto. A ver, 5 minutos para terminar ya con esta parte de ejercicio, para construir nuestro primer punto. Este es un momento épico, histórico, diría yo, cuando ustedes construyen su primer punto. Y ya después de esto, ya pueden decir, ahora sí ya soy diseñador paramétrico. No solamente hice un punto ahí casual, vi el punto del espacio que no sirvió, no, es un punto parametrizado. Pues sí, vamos a parametrizar el punto. De hecho, para que no haya interferencia, voy a borrar los otros. No me interfiere. Ahí está. Ahora sí, vamos a conectarlo. Conectar al correspondiente. ¿Listo? Y ahora tengo un punto en el espacio colocado en las coordenadas 5 en X, 5 en Y y 5 en Z. ¿Ok? ¿Ya vieron que ya se movió el punto? ¿Y qué creen? Pues que ahora ya puedo ubicar, desplazar, o dicho de otra manera, parametrizar la posición de ese punto. Ya lo puedo colocar donde se me ocurre. A ver, rápidamente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tengo un componente que por sí tiene ya cargada una operación. No es que aquí esté recargado la información de un punto, no. Lo que está recargado aquí es una operación, es una acción.
¿Y qué es lo que hay acá? Información. Simple información. Ya para terminar con la configuración de los nombres reales, vamos a darle otra vez clic derecho acá. Perdón, doble clic. Doble clic. Y si quieren, pues le ponemos nombres, ¿no? También le podemos poner aquí, pues, coordenada X. Coordenada X. Y esta le llamaremos coordenada, ya se llamaba así, ¿no? Coordenada Y. Coordenada Z. Listo, ahora sí ya está. Ya los tengo ahí perfectamente identificados y ya tengo construido mi punto. Ese punto no existe en rinoceros, solo existe y solo proviene de Grasshopper. Acá no hicimos nada, no pusimos puntos, no hay ninguna referencia, no hay absolutamente nada, pero nada de nada. Todo está construyéndose y generándose por un sistema algorítmico de programación generativa, como dice Robert, en Grasshopper. Es decir, Grasshopper está haciendo todo. ¿Qué está haciendo Rhino entonces? Nada nos está permitido visualizar. Y eso es muchísimo, ¿eh? Porque podríamos haber hecho esto así, sin saber realmente qué está sucediendo. Y ni siquiera teníamos oportunidad de verificarlo. Lo podríamos haber hecho con un código, con un lenguaje de programación, y a lo mejor sí podríamos irlo verificando con una previsualización, pero sería posiblemente mucho más larguillo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que estamos aprovechando las capacidades que tiene Rhinoceros para permitirme visualizar en el espacio tridimensional un objeto que está siendo programado. Ahora, después vamos a volverlo a hacer. Vamos a construir una polilínea que nos va a permitir explorar diferentes opciones dentro del entorno del trabajo. Entonces, lo primerito que vamos a hacer, vamos a borrar todo lo que esté aquí, incluyendo lo que está en Rhinos, esos puntitos que ven a decir ahí. A ver, vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien. Vamos a colocar 4 puntos en rinoceros. En rinoceros vamos a colocar, no dije construir, vamos a colocar 4 puntos. ¿Sí? Voy a utilizar la herramienta múltiples puntos y voy a colocar 4 puntos así más o menos, ¿no? Así. Aproximadamente, no están medidos. Punto. ¿Sí? 4 puntos, como si fuera un cuadrado, no un cuadrado, sino más bien es una figura de 4 puntos. Sí. Cada que selecciona un punto, ¿hay alguna manera de ya hacer clic? Sí, claro. Múltiples puntos. Sí, para que no tengan que estar llamando cada vez que hacen un punto de la herramienta, pónganle la opción 2 que la dice múltiples puntos. O un enter. O enter para que llame a la misma herramienta que acaban de utilizar. Más fácil que dar múltiples puntos. ¿Ya tienen esos puntos? ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos. Espera un tantito. Mi acordeón. Por cierto, todas estas definiciones, digo, hay unas que son básicas, elementales, pero casi todas las definiciones que les voy a presentar, que vamos a ir haciendo ejercicio, no se crean que me las sé todas de memoria, ¿eh? O sea, tengo que ver mis apuntes para poder recordar cuál es el procedimiento, cuáles son los componentes que tengo que llamar, porque tampoco se trata de que uno atienda a su memoria prodigiosa y se la sepa así de todas, de inicio. Ya después, cuando uno va agarrando cierta práctica, ya puede ir no solo intuyendo, sino va a ir como construyendo conceptualmente qué es lo que necesito y eso es lo que voy a utilizar. ¿Sí? A ver, ¿tienen sus 4 puntos ubicados? Entonces ahora lo que vamos a hacer es
que vamos a llamar nuestra herramienta punto, ¿sí? Point. Esa ya la conocemos, nada más le ponemos point, y la básica, la que aparece como parámetro, no como componente, esa es la que vamos a utilizar. Pero ahora vamos a darle clic derecho y en vez de usar el procedimiento que usamos anteriormente, que era set one point, aquí le vamos a poner set multiple points, ¿sí? Obviamente. Pero fíjense bien lo que va a pasar. Me va a dar la opción de que yo coloque aquí los puntos. Ahí está. Los puntos. ¿Se acuerdan que yo ya tenía otros? ¿Sí? Bueno, esos desaparecieron porque yo ya tengo una herramienta que me está, no invalidando, pero sí me está contraviniendo lo que tiene el rinoceros. Yo le estoy pidiendo que me permita colocar múltiples puntos. ¿Sí? A ver, para que se entienda esta función. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Así que apareciendo ahí? Ah, bueno, a ver, fíjense bien. A ver, si no los desapareció y aparecen, se quita Grasshopper y les da opción de que aparezca Rhino con los puntos, seleccionen los puntos. Esa es la opción de permitir justamente. De hecho, voy a repetirlo, ¿no? Para que vaya más o menos a tomar con ustedes. Voy a quitar esto, voy a quitar los puntos que originalmente había hecho y voy a hacer otros. Básicamente, punto. ¿Sí? Ahí está. Y ahora ya voy a componente punto. ¿Lo cerramos o lo dejamos abierto? A ver, no, déjenlo abierto. Déjenlo abierto, ahorita vamos a trabajar con esa parte. Vamos entonces a set points. Aquí está, y entonces selecciono los puntos. Se va marcando las líneas. Vamos a dejarlo abierto, por favor, no lo cierren. Vamos a no pasa nada, ahorita vamos a trabajar con eso. Listo. ¿Qué tenemos entonces en este momento? Tenemos cargada la información, todavía no hemos hecho nada más que cargar la información de rinoceros al componente o al parámetro punto. ¿Bien? Eso es lo único que hemos hecho hasta el momento. Ahora necesito realizar una acción. La acción que yo necesito aquí es que me genere una polilínea que pase por cada uno de esos puntos. ¿Okay? Entonces, ¿qué componente voy a llamar? Pues uno que se llama polilínea. Polyline, aquí está. ¿Sí? ¿Listo? Fíjense bien que de repente si uno empieza a escribir el nombre como que se hace un autocompletado en el término que estoy escribiendo y a veces les marca una opción de varias. Pueden aprovechar ese autocompletado para no tener que escribir todo, pero si ustedes ya reconocen dentro de esa gran lista cuál es el que realmente necesitan, porque hay unos que son muy parecidos. Bueno, aquí el que necesitamos es polilínea. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Está ahí? Polilínea. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que sucede aquí. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo un componente punto. Si me posiciono el cursor encima, ahí me da información. Dice, contiene una colección de puntos tridimensionales. 4 valores definidos locales. Referencia a punto, referencia a punto, referencia a punto y referencia a punto. Es decir, ese componente ya tiene cargada información. Ahí están mis 4 puntos. ¿Ok? Pero yo lo que necesito es que esos 4 puntos no solamente aparezcan como referencia. Quiero que se convierta cada uno de estos en un punto de referencia para una línea o una polilínea. Por eso llamé el componente polilínea. Entonces voy a conectar aquí que dice vértices. Fíjense, el punto en este caso, cada punto es un vértice. ¿Ok? Entonces voy a conectar cada punto con el vértice. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que me va a generar una polilínea. Polilínea, ahí está. Es decir, es una sola línea con 4 segmentos.
Hasta ahí vamos bien, supongo, ¿verdad? No hay problema. Bueno, a ver, me preguntaban hace rato, ¿la cerramos o la abrimos? Si ya la cerraron no pasa nada, pero dense cuenta de que el componente polilínea me está dando la oportunidad de que yo le incluya otro valor que dice closed serial. ¿Cómo detectan la secuencia de la polilínea que debe de seguir? Es decir, Eso es muy interesante. ¿cómo empieza? Pruébelo. No seleccione en orden. Yo lo hice así: 1, 2, 3, 4. Puedes seleccionar 1, 2, 3, 4 y esa va a ser la secuencia. Es decir, eso yo lo estoy designando. Desde que yo los estoy asignando ese valor atraído en los rinoceros a grasshopper. Bien, vamos ahora a hacer lo que algunos ya hicieron de origen, que es cerrarla o abrirla en todo caso. ¿Cómo haríamos esto? A ver, vamos a pensar, ¿cómo haríamos esto? Lo que me está pidiendo, es decir, me da la opción del input de closed, ¿no? Garantíense. ¿Cómo haríamos esto? Ya les expliqué cómo se conecta, ¿no? Le damos clic sostenido y se conecta. Pero ya dije, no, ya me arrepentí, ya no quiero. Mantengo presionado control y hago exactamente la misma operación. Ya vieron que se pone un signo de menos, ¿no? Ajá. Es como la inversa, ¿no? La inversa. Y vamos a hacerlo de una manera quizás no tan, pues sí, no tan práctica como esa que acabamos de descubrir, pero de una forma técnicamente más apropiada. Lo que necesito es aprovechar este input que dice closed, y lo que voy a hacer es que le voy a mandar información aquí para que me haga ese cerrado, para que me cierre la figura, ¿no? Le voy a mandar información. Lo voy a hacer de una manera, yo digo que muy básica. Vamos a darle doble clic al canvas y vamos a llamar un componente que se llama, no es un parámetro, que se llama Boolean Toggle. Esta que está. De hecho, también la tenemos acá arriba. Es decir, Boolean Toggle. Son toggles booleanos. Ese es el que voy a utilizar. Y efectivamente, pues, le vamos a conectar aquí el operador booleano, más bien la función booleana. Vamos a conectar acá. Y ahorita está en falso. Démosle doble clic donde dice falso para que diga verdadero. True, false. Prender, apagar. Se cierra, se abre. ¿Qué es lo que estamos cerrando y abriendo? No son líneas. Eso que estamos haciendo ahí no son líneas. Ni siquiera son curvas, porque no existen los rinoceros. Lo que estamos haciendo es que estamos desarrollando un sistema de información que va moviéndose y que lo podemos cortar o dejar sin información. ¿Sí? Bueno, ahora les decía, pues vamos a regresarnos un poquito, ¿no? al tema de la polilínea. Esto ya es una sola línea, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues ahora vamos a separarla, ¿no? ¿Cómo la separamos? Pues como lo hacemos en los programas de modelado 3D convencionales. Vamos a explotarla. Pues pongámosle explode. Ahí está. Explode, aquí está. ¿Qué me dice el componente explode que me recibe? Me recibe curvas, por cierto, aquí tengo una polilínea, una curva, ¿no? ¿Y qué más me recibe? Una forma recursiva. No vamos ahorita a utilizar eso, pero ¿qué significa el concepto de recursividad? Que sea recursivo significa que se repite indefinidamente. Que yo podría hacer aquí, como decía hace rato David, un loop, ¿no? Que esté abriéndose y cerrando permanente, continuo. ¿Por qué? ¿Por qué me ayuda a hacer eso? Porque a lo mejor lo que necesito es que esa línea sea polilínea, pero al mismo tiempo se pueda convertir en una línea por segmentos, o en una serie de segmentos de línea, de manera operativa por alguna razón, ¿no? Y que eso funcione como un loop continuo, es
decir, como un sistema de recursibilidad en donde de manera permanente se va abriendo eso. Eso no lo voy a utilizar ahorita. Lo que sí voy a hacer es que voy a explotar la polilínea, ¿no? Ahí está, ya la exploté. Ajá. ¿Y cómo sé que ya se explotó? Yo la veo igual. ¿Cómo sé que ya? Porque además ni siquiera la puedo seleccionar de acá de arriba, ¿no? No puedo hacerlo. ¿Cómo sé que ya cumplió su función el componente explode? ¿Cómo se les ocurre? Si tocamos la línea, debe de estar. Si tocamos la línea acá arriba, no puedo porque esa línea no existe. Es una línea programada con un monitor. Algo que me muestre la información. Eso se llama panel. Vamos a usar un panel. Efectivamente, vamos a usar, aquí hay uno, miren, acá ahorita justamente hay uno que se llama panel. Vamos a llamar un panel y vamos a ponerlo aquí. Ya se dieron cuenta que este panel no es ni componente ni parámetro, no tiene información de nada. Simplemente es un visualizador que yo puedo conectar a donde se me ocurra. En este caso lo voy a conectar aquí a la salida de segmentos. Y me va a aparecer la información de salida. Aquí. Eso va a ser muy interesante. A ver, ¿qué me parece que tengo ahí que está saliendo? ¿Qué está saliendo? Ahí dice 4 líneas, ¿no? La línea como curva, 4 veces, ¿no? ¿Cuántas líneas, segmentos de línea tengo? 1, 2, 3, 4. Ahí están mis segmentos. Ya están separados, ¿no? ¿Y cómo sé que eso no es lo mismo que viene desde atrás? Pues vamos a poner otro panel, ¿no? Vamos a usar otro panel y vamos a pedirle que me diga qué información está saliendo de aquí para acá. ¿Cómo se hace para el Acá arribita esta cosita amarilla que tiene por ahí. O le pones aquí panel. Esta panel. Esos paneles son bastante útiles cuando queremos enterarnos, ¿no? ¿Cómo va el asunto? A ver, oye, ¿cómo va fluyendo la información con un panel? Y va a ver qué va saliendo, ¿no? O sea, qué hay de salir. Generalmente funcionan en términos de entrada y salida. No es tanto importante la entrada como la salida, ¿no? El output como el input. Bueno, a ver, ¿qué me dice aquí? Pues que tengo una polilínea, ¿no? Aquí sale una sola. Me voy a detener aquí tantito porque esto es importante, ¿no? A ver, cuando aparece este tipo de información, esto es un list item, es decir, es una lista de objetos. Lo que me está dando aquí como información es que aquí aparecen 4 objetos y generalmente van a aparecer como una lista, como un listado, en donde yo voy a reconocer que siempre va a aparecer un índice, o sea, un índice. De hecho, esto lo index. Ustedes no hagan esto, no lo estoy haciendo. Un index, perdón por el impulso. Esto se llama índice. Ya vieron que el índice no me numera ni me va ordenando de manera, digamos, como que este es el 1, el 2, el 3 y el 4. No, siempre va a iniciar el 0. ¿Por qué siempre va a iniciar el 0? Porque al ser un índice no me va a contabilizar los objetos como si aparecieran en rinoceros y mucho menos como en el mundo real, como si ocuparan un lugar en el espacio que yo puedo cuantificar. Me los va a estar manejando en términos de la información dentro del sistema de programación para que yo los pueda reconocer y esto lo pueda yo correlacionar. Esto va a ser bien útil más adelante cuando veamos listas de list items, por ejemplo, que los podemos separar, los podemos vincular, los podemos reordenar, los podemos reagrupar, ¿sí? Entonces, si yo omitiera el 0, estaría literalmente quitándole un espacio o un lugar que se puede ocupar en el entorno digital abstracto de la programación, ¿sí? Por eso no empieza con 1, empieza con 0. Eso se llama índice. Los elementos que aparecen acá, esos elementos se llaman items, o los vamos a conocer como items, ¿sí? Son estos.
Aquí tenemos 4 aretes, aquí tenemos uno solo y el índice 0. ¿Sí? Y pues ya que estamos en esto, vamos a ver pues, qué más cosas hay por acá, ¿no? Vamos a ver qué más cosas hay por aquí. Por ejemplo, en este, ¿qué está saliendo aquí de punto? Pues sí, está saliendo 4, ¿no? 4 puntos. No son curvas, son puntos de referencia. Son los puntos originales con los que yo empecé a trabajar. Esto me está indicando que aquí partimos de 4 puntos, después lo convertimos en una sola polilínea y después lo explotamos para convertirlo pues, en una serie de segmentos, de 4 segmentos de curva, 4 curvas. Ya tenemos ahí una serie de operaciones que van agrupándose, que van apareciendo. ¿Sí? A ver, ¿hasta aquí alguna duda? Vamos a ver qué está saliendo por aquí, ¿no? Porque justamente aquí me voy a detener un poquito. Me voy a regresar a la presentación. Porque necesito explicar esta parte. Componentes y parámetros. Una vez que ya hemos concluido toda esta fase en la que hemos entendido un poco cómo funciona esto de la interoperabilidad entre Grasshopper y Rhinoceros, vamos ahora sí a reflexionar un poquito y entrar en un poco más de detalle en qué es cada una de esas cosas que estoy manejando. Y para eso, pues vamos a remitirnos a eso, parámetros y componentes. Fundamentalmente son de dos tipos, aunque hay más opciones de acuerdo a cómo yo voy habilitando mi flujo de trabajo para que cada uno de estos pueda ir funcionando de una manera o de otra. A ver, pero básicamente tenemos dos parámetros. Cuando yo llamo el componente punto, ese componente punto no tiene ninguna acción, no hace nada, literalmente nada, ¿no? Solamente recibe. Acuérdense que yo pongo el componente punto y después le pongo set one point y le cargo la información ya sea de Rhinos o establezco la vinculación entre Grasshopper y Rhinoceros colocando un punto, ¿no? Es decir, aquí no hay absolutamente nada. Esto es un parámetro, ¿no? Es decir, aquí esta cosa no tiene dentro nada. A diferencia de los componentes, en este componente aquí hay acciones. ¿Qué tipo de acción? Punto es lo mismo, este es un punto y este es un punto. Lo que pasa es que este punto necesita información que venga de otro lugar. Tengo que cargar información. Este ya trae precargada información. Las coordenadas. Es decir, aquí hay una relación entre cada uno de estos elementos de input que me va a permitir que cuando yo le meta un valor, como lo hice hace rato, me saque un punto ya construido. Por eso este es el que usamos hace rato, el construct point. Aquí hay acciones, aquí ya viene cargado una serie de operaciones. ¿Sí entendemos eso? Los colores. Cuando aparecen en naranja es que no le he cargado nada. Está vacío. De hecho aparece este globito de advertencia y dice, oye, está vacío, no lo tienes ahí. No hace nada, ni tiene cargado nada, pero abierto, ¿vale? O sea, no está funcionando. Y aunque lo conectaron, no funciona. Cuando yo le cargo información, se va a poner gris y ya va a desaparecer la advertencia. Entonces esto quiere decir que ya tiene cargada la información. Y ahora sí, este componente ya tiene ahí su correspondiente información, aunque no lo tenga conectado a nada, pero ya tiene la información. Cuando yo lo selecciono, clic, se va a poner verde. Y lo que va a suceder es que como ya tiene cargada la información, en Rhinoceros también se va a poner en verde la información que yo le cargué desde Rhinos o que vincule con Rhinos. ¿Sí? Esa es la razón por la cual de pronto seleccionamos y se pone rojo en Rhinos y seleccionamos y se pone verde aquí y se pone verde en Rhinoceros. Eso es muy útil cuando trato de encontrar qué está conectado con qué, ¿no? O qué está vinculado con qué, más bien no conectado, sino vinculado. Entonces selecciono el componente o el parámetro y automáticamente Rhinos se va a aprender. Habilitar con el adhesivo. Lo deshabilito, lo selecciono, se pone rojo. Sí. Los colores ya están predeterminados. Están predeterminados, pero sí podría yo configurarlos. De hecho, yo he visto algunos gente que trabaja
trabajar con eso, que meten colores así súper ya más, como más vistosos, ¿no? Pero por default, esto ya es una especie de convención para entender cómo están funcionando, cómo están operando. Pasa lo mismo con este, ¿no? Este por default siempre va a estar gris. ¿Por qué? Porque adentro ya tiene una acción. Este no está vacío. No se va a poner en naranja, a menos que de plano no esté vinculado con absolutamente nada, ni haya cargado nada, ¿no? Ni esté metiendo nada de información. Cuando lo selecciono se pone verde. Otro. Un poco más a detalle los componentes. Los componentes generalmente van a tener sus entradas o sus ciclos, el nombre del componente y el output. ¿Sí? Esto es fundamental. Si yo entiendo esta lógica de que este componente, a pesar de que tenga adentro una serie de acciones o funciones, no le estoy introduciendo o ingresando información, pues da exactamente lo mismo. Esto simplemente está ahí. Necesito yo aprovechar cada una de estas, si es que las necesito. Tampoco es obligatorio que use todas. Igual tampoco es necesario que yo utilice todas las outputs. Ahorita más adelante vamos a ver cómo operan estas y qué tanto me pueden resultar útiles o qué tanto puedo aprovechar solamente una parte. Bueno, básicamente estos son los tres elementos de los componentes, pero también los componentes pueden darme información, por ejemplo este que es división, ¿no? A ver, aquí ¿qué me está indicando? C es una curva. Es decir, este componente permite la división de una curva. N, ¿qué significa? Es números integrales, números enteros, ¿no? Números de segmentos cuántos, ¿no? En el K, división booleana. Aquí voy a utilizar otro de los sistemas booleanos y cada uno de estos tiene su propia, digamos, definición de entrada, así como también tiene su propia definición de salida. Está entrando esto y ¿qué está saliendo? Puntos de división, o sea, puntos ya divididos, ¿no? Aquí aparece, aquí está. ¿Qué más aparece aquí? Que sería parámetros de valor de división de puntos. Toda esta información la puedo yo ir solicitando en cada uno de estos, no solo en el componente en su totalidad. Puedo ir con cada uno de ellos. De hecho, podría incluso configurar cada uno de esos elementos, sobre todo los de entrada. También podría configurar los de salida. Puedo hacer una serie de operaciones que solamente afecten u operen en cada uno de estos inputs o outputs. Después, finalmente, los parámetros, invariablemente los parámetros siempre van a tener esta condición de solamente tener un input, es decir, solamente van a tener salidas para input, para un componente. ¿Qué significa esto? Ya lo usamos hace rato, el boolean toggle, ¿no? El interruptor booleano. Este es un botón y este es más parecido a lo que decía, un interruptor. Este es prender y apagar, literalmente, que es diferente a la booleana que utilizamos hace rato. Y se refiere más bien a una cuestión como de listas, ¿no? Yo puedo ir seleccionando. Pues obviamente es un controlador que puedo ir moviendo, haciendo una serie de movimientos, y literalmente estos son los que me permiten parametrizar, es decir, ir controlando los valores de entrada para un componente. Por eso estos generalmente siempre van a tener solamente una salida, no tienen input, porque a eso no se les puede meter nada, simplemente funcionan para operar, para que funcionen los componentes. Ya, hasta ahí llegamos con esta presentación y vámonos con un ejercicio más. A ver, yo ya borré, ustedes ya capturaron y ya pueden borrar lo que estaba haciendo. Voy a borrar incluso los puntitos estos que puse por acá, porque ahora vamos a hacer, ahora sí, vamos a aprovechar nuestra experiencia ya como constructores de puntos, ¿verdad? Ya somos expertos en construir puntos con programación. Entonces vamos a construir puntos, 4 puntos, ¿les parece? Vamos a construir 4 puntos. Ya saben,
llamamos construct point. Construct point. Aquí está, construct point. Listo, lo voy a poner en componente. Y pues voy a poner mis number sliders. Lo voy a poner en un rango de 0 a 10. Ya saben, lo puedo poner como 0, 0, 2 puntos, perdón, punto, punto, 10. Bueno, voy a poner para variar, voy a poner de 0 a 15. 0 a 15. Entonces ahora ya tengo un rango de 0 a 15 en números enteros, 0 a 15. Y voy a copiar este. Ya saben, lo puedo seleccionar, lo desplazo ligeramente, aprieto Alt y se copia. Desplazo ligeramente, Alt y se copia. ¿Ok? A ver, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Perdón? Construct point y luego los number slider. O sea, doble clic. Le doy el primer icono que me aparece en la posibilidad. No, si le das doble clic, aparece el campo. Las coordenadas. No, todavía no estamos hablando de coordenadas. Ya le di ahí, le di construct point y le doy en el primer number slider. Y ya me apareció ese. Así es. ¿Sí? Ya estamos ahí. Ya puedo ir conectando estos con su correspondiente para ir construyendo mi primer punto. Ahí está ya mi primer punto, que está colocado en la coordenada 15 en X. Lo voy a poner en 0, lo voy a poner acá en 0 también, para que lo baje. Es más, lo voy a poner todas en 0. Falta literalmente del original. Ahora, voy a necesitar 4 de estos 4 puntos. Puedo hacer este mismo procedimiento 4 veces o puedo copiar. Voy a copiar lo mismo, selecciono, desplazo ligeramente, presiono Alt y ya se copió completito. Otra vez, desplazo ligeramente, presiono Alt y el tercero. Lo mismo, desplazo ligeramente, presiono Alt y ahora ya tengo ahí 4 puntos. ¿Cuáles 4 puntos? Yo nada más veo uno, porque todos los tengo en el origen. Entonces empiezo a mover esto. Ya tengo aquí. En rinoceros. Esto todo lo vamos a hacer en rinoceros. Lo vamos a trazar. A ver, ya tiene su arquito en vertical, ¿sí? En alzado. ¿Sí? Ahora vamos a trazar una recta con esta de polilínea, nos vamos a anclar aquí, pero la vamos a trazar acá en planta, recta. ¿Sí? Polilínea, una línea. Voy a mirar más o menos cómo va. Así. ¿Sí? Y vamos a hacer otra polilínea. De aquí para acá. Es decir, vamos a tener 3 curvas. ¿Sí? ¿Y la tercera línea se hizo en esa vista? Sí, puedo hacerlo en esta vista porque me estoy guiando por la grid. O sea, primero debo tener habilitado el grid snap, ¿no? Si no tengo el grid snap y trabajo en perspectiva, se me puede ir a cualquier lado de la operación. Listo, ya estamos aquí. El arco en alzado. En alzado, para que quede en vertical. Pues, vertical. Y las otras dos en plano, ¿no? En la vista top. La perspectiva, pero ya no por la grid, para el infinito. Esto que trazamos en Rhinocero lo vamos a llamar a Grasshopper.
un tanto al revés de lo que hicimos hace rato. Lo que teníamos en Grasshopper, en realidad, lo estábamos, ni siquiera llamando, lo estamos visualizando en rinoceros. Ahora estamos trabajando en rinoceros y esto que tenemos aquí lo vamos a llamar para acá. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar una componente que se llama curve, o lo llamamos desde aquí o lo jalamos desde acá en parámetros. Y para quienes se están preguntando, ¿y por qué curvas si estas son rectas? Ya dijimos en rinoceros, para rinoceros todas son curvas, aunque sean rectas. Entonces, es indistinto que le llamemos como le llamamos, siempre van a ser curvas, así es que funciona. Curvas, así sean rectas en rinoceros. ¿Okay? Bien, a ver, entonces vamos a hacer 3 de estas porque tenemos tres componentes. Vamos a copiarla 3 veces. Digo otras 2. Curvas, ahí está. Vamos a tener 3 parámetros de curva. Ahí está. ¿Listos? Y pues vamos a hacer lo que ustedes ya están intuyendo que debemos hacer. Vamos a llamar la información que tenemos en Rhino, vamos a llamarla para Grasshopper. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos colocamos en la primera curva que le vamos a dar el set one curve, y vamos a seleccionar una de las curvas. Yo voy a seleccionar el arco. Ahí está, le doy por default. Ya vieron que ya se puso verdecito, que ya no está naranja. ¿Eso qué significa? Pues que ya no está vacío, ya tiene cargada de información. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con las otras 2. A cada una de ellas le vamos a asignar su correspondiente set one curve. Ya está. Con el tercero, set one curve. Listo. Me deben aparecer ya las 3 en grisecito. Las 3 en grisecito. ¿Sí? Quiere decir que ya tengo cargada la información. Ya atraje la información de rinoceros a Grasshopper. Es decir, esos componentes ya tienen cargada esa información. Bien, ahora vamos a utilizar una herramienta que utilizamos ayer en Rhino, que se llama Sweep. Vamos a llamar Sweep. Sweep, ahí está. Vamos a manejar el Sweep 2, porque aquí tengo 2 carriles. Y se estará preguntando, ¿sabes cuáles 2 carriles? Y yo nada más veo un carril que se quiebra, ¿no? A ver, un momento, vamos a usar el Sweep y vamos a definir. Es más, para hacerlo más claro, mucho más claro todavía, vamos a ponerle nombre, ¿no? A cada uno de nuestros parámetros. Por ejemplo, ¿no? ¿Este qué es? Pues es el arco. ¿A este cómo le podríamos llamar? ¿Cómo quieren que le llamemos? Yo le voy a llamar directriz. Directriz 1. O sea, dir 1. ¿Por qué? Pues ya están incluyendo. Voy a manejar 2 directrices y una generatriz. Entonces voy a llamarle dir 1 al arco. Mi dir 2, o sea, mi directriz 2, no puede ser esta. Sería esta. A esa se la voy a llamar directriz 2. Que no es esa, que sí no es esta. Entonces a esta le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar dir 2. ¿Ok? Entonces ya tengo ahí directriz 2. Y a la que sobra, obviamente, que es esta línea, le voy a llamar, ¿cómo lo voy a llamar? Generatriz. Como nada más es una, pues no la pongo generatriz. Listo, ya tengo ahí mis directrices y mi generatriz. Es decir, yo ya acabo de definir, desde acá, acabo de definir cuál va a funcionar como cuál. Ese sweep, ¿no? Ese barrido que voy a hacer, ya estoy estableciendo. ¿Por qué? ¿Por qué me va a ser útil eso? Pues porque aquí, en el componente que acabo de llamar de sweep, justamente me está diciendo riel 1, o sea, mi directriz 1, riel 2, que sería mi directriz 2, y mi sección, que sería correspondiente a mi generatriz. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, eso quiere decir que directriz 1, que es esta, la voy a conectar con el riel 1. Después voy a conectar mi directriz número 2, es esta,
con el riel número 2 y después mi generatriz con la sección. Ahí está. Y entonces ya tengo ahí hecho el sweep o el barrido por dos rieles. ¿Ok? Ahora, puede suceder que les haya pasado lo que le pasó a Luis. Ya sabía yo que iba a suceder. ¿Alguien más le pasó que se hizo una cosa así extraña? Como que se... ¿Sí? Ok. No se preocupen. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Flip. ¿Okay? Y vamos a probar a ver en dónde, como a mí sí me salió, pues ustedes lo que pueden hacer es desconectar. Vamos a desconectar la primera y vamos a pasarla por el flip. Nada, ¿no? Porque en realidad ahí no estaba funcionando mal. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ahí no estaba el problema. Ese no era el problema. Usted el flip no está pidiendo una superficie. Nos está pidiendo una superficie, sí, efectivamente, porque estamos atendiendo a la superficie que está generando con el barril. Tenemos varias opciones. Las resolvemos. Ahorita mismo Es que hay otra herramienta que se llama flip core. sí, de hecho sí, ahí mismo. Flip core, efectivamente. Vamos a hacer esto. Ahora sí vamos a decir una curva. Ahí está. A mí ya se me torció. ¿A ustedes ya se les arregló? Ya. Ciérralo. Bien, yo lo voy a quitar. ¿Sí? ¿Ok?